Y bueno, ya vamos a dar inicio. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, David, te escuchas súper bien. Listo. Bueno, lo que vamos a hacer es hablar del enfoque de epilepsia en adultos. Soy David Castro Ríos y estoy en sexto semestre. Entonces vamos a empezar a hablar de este tema. Vamos a hablar de este tema primero definiendo y clasificando las crisis. Luego vamos a hablar de la definición y la clasificación de la epilepsia, ¿cierto? Después de saber cómo son esas crisis. Vamos a hablar unas palabras de epidemiología y el abordaje. Vamos a como enfocarlo en tres parámetros principales: la anamnesis, la valoración física y laboratorio. ¿Okay? Sería interesante más adelante hacer como un énfasis específicamente en el electroencefalograma y en imagen, pues en neuroimagen, pero pues realmente es un abordaje más avanzado para especialistas. Entonces en este caso vamos a mirar nosotros como médicos de atención primaria qué vamos a hacer con estos tres parámetros. Vamos a conocer después los diagnósticos diferenciales y luego un abordaje en urgencias, donde vamos a abordar crisis sintomáticas agudas, crisis urgente, entre ellas el estatus epiléptico, la crisis en acúmulos, y luego vamos a mirar nosotros, una vez que hacemos como un diagnóstico, qué tratamiento inicial le vamos a dar al paciente, mientras que tiene valoración más a profundidad con neurología. Entonces, después de esto vamos a tener unas consideraciones en edad fértil, en adulto mayor y, pues, a modo de reflexión, la farmacoresistencia y el pronóstico. Entonces, bueno, vamos a definir primero qué es una crisis epiléptica. Eso es un concepto amplio porque cada una se define mejor cuando estemos hablando de la clasificación. Es una aparición transitoria de síntomas o signos debido a una actividad neuronal anormal, excesiva o sincrónica. Este desequilibrio se puede dar por un aumento de la neurotransmisión excitatoria, medida principalmente por glutamato, una disminución de la inhibición medida por GABA o alteraciones en canales iónicos, principalmente sodio, calcio, potasio y cloro. Bueno, en este cuadro de la derecha podemos ver cómo la Liga Internacional en contra de la Epilepsia nos clasificó en 2025 las crisis y nos lo clasificó en tres. En focal se desconoce si es focal o generalizada o generalizada. ¿Qué cambió o por qué es importante esta diapositiva? Aquí no vamos a detenernos en cada una, solo vamos a hacer cuando hablemos específicamente de cada una. Acá lo que vamos a entender es qué cambios hubo con respecto a la guía anterior, porque en algunos textos podemos encontrar la bibliografía, pues en alguna bibliografía podemos encontrar la definición anterior. Entonces, tenemos que tener en cuenta que antes podemos encontrar que las crisis se pueden clasificar como inicio focal, inicio generalizado o inicio desconocido. Entonces ya no vamos a encontrarlo así. También el estado de alerta se cambió por conciencia conservada y conciencia no conservada. Y la dicotomía motor versus no motor se reemplaza con manifestaciones clínicas observables versus manifestaciones clínicas no observables. Ahora sí, hablemos de las crisis focales. Entonces vamos a tener que las crisis focales se originan en redes neuronales focalizadas concentradas en un hemisferio. Si bien pueden iniciar focal, se pueden distribuir a los ambos hemisferios, pero no es de una manera simétrica. Entonces, eso puede ser un factor confusor que igualmente más adelante vamos a ver un ejemplo. Entonces, bueno, podemos tener crisis focal con preservación de la conciencia, crisis focal con alteración de la conciencia. Más adelante vamos a ver un parámetro nuevo que es la crisis tónico-clónica focal bilateral. Entonces, ese puede ser el factor confusor. Ahorita vemos un video. Y sus descriptores. Los descriptores básicos, que son con manifestaciones observables. Ahorita en el cuadro de la derecha vamos a ver, y sin manifestaciones observables. Aparte de eso, tenemos unos descriptores semiológicos que nos encontramos acá. Entonces, por ejemplo, aquí
podemos encontrar fenómenos motores elementales, ¿cierto? Básicos, como por ejemplo movimientos tónicos, movimientos clónicos, mioclónicos. También podemos encontrar, estos son observables, movimientos motores complejos, como automatismos, etc. Sin embargo, también tenemos, y se describen pues, ahora en la nueva guía más a profundidad en la clasificación, es que tenemos en cuenta los fenómenos no observables como los sensoriales. El paciente puede presentar alucinaciones auditivas, visuales, olfatorias, gustatorias. Incluso puede tener manifestaciones cognitivas no observables, ¿cierto? Como por ejemplo una sensación de déjà vu, ¿cierto? Que eso es, creo que todos estamos familiarizados con esto, o al menos lo hemos escuchado, pero hay también manifestaciones diferentes, como el déjà vu, que es una sensación mucho más detallada de déjà vu, en donde todos los detalles parecieran mucho más real. Entonces también tenemos el jamais vu, por ejemplo, que es una sensación de despersonalización de yo estoy en mi casa, pero yo siento que nunca estaba acá, es como todo lo contrario. Y los clásicos, por ejemplo, agnosis, apraxia, negligencias. También muy común los fenómenos autonómicos, entonces es un descriptor, ¿cierto? Puede pues, llevarle con pues, efectos cardiovasculares, efectos como por ejemplo vasovagales, etc. Y pues fenómenos afectivos como enojo, ansiedad, culpa, etc. Entonces, de esta manera vamos a describir las crisis focales. ¿Para qué nos sirven estos descriptores? Como es un valor localizador muy importante, porque esos descriptores nos indican o nos llevan a pensar dónde es el origen de esa crisis, en qué parte de la corteza. Bueno, acá tenemos varios videos, empecemos con este de la derecha. Acá vemos que, bueno, la paciente puede responder, incluso no se alcanza a perder en el video, pero tuvo un prodromo, ¿cierto? Una sensación de que iba a pasar y habló con su acompañante y ella le dijo, ah, sí, es coming, ya viene. Y entonces empezó con manifestaciones sensoriales en la comisura labial izquierda y con una paresia en la comisura labial izquierda. Luego, eso no se ve, ¿cierto? Pero miren que responde. Luego empieza con los movimientos, unos automatismos palpebrales. Ahí se ve, alcanza a ver, pero más adelante se ve más. ¿Y los ven? Ahí está, muy claro. Más adelante se ve mejor. Ahí. Entonces, este paciente pues tiene una crisis focal con manifestaciones motoras y manifestaciones somáticas, ¿cierto? Manifestaciones autonómicas, de automatismos. Bueno, acá tenemos una convulsión con pérdida del estado de conciencia, es limitada en el lado izquierdo, tenemos una limitación al lado derecho, perdón, tenemos unos movimientos clónicos, perdón, mioclónicos al lado derecho, miren, en el brazo izquierdo, en el miembro superior izquierdo, y una desviación cefálica. Ahí el paciente perdió totalmente el estado de conciencia. Si bien hay movimientos en el lado contrario, son muy asimétricos. Acá vamos a ver más cómo puede ser eso. Mire, este paciente tiene movimientos bilaterales, pero miren la asimetría de esa fase tónica del brazo derecho, del miembro superior derecho, en donde queda en extensión, mientras que el otro queda en flexión. Entonces, esa lateralización, esa asimetría nos lleva a pensar a una crisis focal. En esta de la izquierda es una de las crisis que, si uno no las ve bien, uno podría clasificar muy bien como clasificada, ¿cierto? Se desconoce. La pongo porque a veces es mejor quedar como con la duda y clasificarlo como no clasificada
a clasificarla mal. Porque uno la clasifica mal y el tratamiento cambia totalmente. Si bien el inicial que vamos a hacer nosotros puede ser el mismo, ya vamos a ver más adelante de eso, puede generar de pronto frenos en el tratamiento, pues ya más adelante cuando el neurólogo pues haga un abordaje. Pues miren, parece como generalizada, pero miren que hay como una simetría de pronto en los movimientos. Miren las piernas cuando empiezan. Los movimientos no son iguales. Miren las piernas. Y eso que terminó con una base tónica simétrica en los miembros superiores. Sin embargo, es una de las crisis que generan duda, por eso está en la clasificación de apartado. Bueno, vamos a hablar de las crisis generalizadas. ¿Okay? Se originan en algún punto de la corteza o del cerebro, generalmente también puede pasar en otros lugares, y se va rápidamente a redes bilaterales, ¿cierto? El inicio es bilateral porque la propagación es muy rápida y casi siempre pues tiene una característica que son simétricas. Entonces, listo, desde el inicio es el patrón bilateral. Antes también se clasificaban entre motoras y no motoras. Entre las no motoras eran las crisis de ausencia. E incluso antes, mucho más, en algunos libros, en los libros es más que todo donde se encuentra esto, se clasifican en gran malo y en pequeño malo, siendo gran malo motoras y pequeño malo las de ausencia. Entonces ya no se clasifica así, se clasifica en crisis de ausencia, crisis tónico-clónicas generalizadas y otras crisis. Entonces empecemos con las crisis generalizadas de ausencia. La ausencia típica genera un inicio y un fin bruscos. Es un inicio y un fin bruscos de alteración del estado de la conciencia. Pueden haber automatismos, pueden haber palpebrales, automatismos orales, automatismos manuales, etc. Pero principalmente se caracteriza por ese inicio y finalización súbita. El paciente después de este evento no va a tener estado posictal, va a seguir con su actividad como si nada. Normalmente duran menos de 45 segundos. Si duran más de 45 segundos, podríamos pensar en una crisis focal, pero con afectación cognitiva. Solamente que en estos vamos a tener un estado postictal. Vamos a ver este video donde la paciente está haciendo hiperventilación y vamos a ver cómo se detiene la actividad que está haciendo y después cómo, si bien no la retoma, pero pues no queda confundida, queda como que hay, pare. Pues miremos, está haciendo el desencadenante que es la hiperventilación. Y ahí queda. Tiene desviación ocular superior. Es un automatismo, ¿cierto? Pero por la forma en que termina la crisis y por la forma en que se ve la niña, quedamos claros de que es una crisis de ausencia. No quedó con estado posictal, no quedó confundido, no quedó con espasmos laringeos, no quedó pues como con un estado posictal marcado. La ausencia atípica tiene un inicio y un final menos bruscos, ¿cierto? Entonces se caracteriza porque la detención de la actividad es mucho más continua, es más gradual. Entonces pueden haber pues compromisos de la tonicidad de algunos músculos de manera gradual, un compromiso pues de la actividad de manera gradual. Y de la misma manera, la retoma de la actividad se hace también de una forma gradual. Es más frecuente en pacientes ancianos con deterioro cognitivo o encefalopatías. El video, hagan de cuenta que, pues, para mirarlo, hagan de cuenta que es la misma paciente de ahorita, solamente que se empieza a detener de a poquito, y empieza luego otra vez de a poquito. Hasta no tengo la cámara prendida. No puedo prender la cámara. Así decía.
Bueno, tenemos la ausencia mioclónica. La ausencia mioclónica básicamente es una ausencia típica con alteración del estado de conciencia abrupto, después con una recuperación abrupta, pero tienen sacudidas mioclónicas rítmicas, sobre todo en hombros superiores, hombros y brazos, y presentan una elevación gradual desde los mismos. Entonces, bueno, casi siempre son bilaterales, realmente. Es atípico, pues o es poco común que sea unilateral o asimétrico. Suelen durar de 10 a 60 segundos máximo. Si dura más, pues nos lleva a pensar en otro tipo de crisis. Y principalmente para diferenciar otro tipo de crisis, vamos a mirar cómo es que esta paciente termina. Casi tenemos clarísimo que la paciente termina y debemos dar cuenta y, uy, ¿cómo así? ¿Cierto? Queda consciente, sabe que le pasó algo y no queda como posital. Entonces, miremos, aquí la niña está escribiendo y empieza con estos movimientos tónico-clónicos. Ahí pareciera que está consciente, pero realmente son como automatismos faciales y pues como oculares. Para, uy, ¿qué pasó? Y se pone triste, pues iba a abrazar a su familia, pues se dio cuenta de una, claro. Él no quedó como en un estado posital. Tenemos aquí ya las crisis generalizadas tónico-clónicas y todas sus variantes. La que se define como, pues el nombre principal es tónico-clónico o en ese nombre, ¿cierto? Básicamente son crisis motoras bilaterales y simétricas. Siempre están acompañadas con pérdida de la conciencia. Tienen una fase tónica, una fase clónica y sí, o sea, la fase tónica ya la hemos visto en las focales y la fase clónica pues la vamos a ver más adelante. Para estas crisis tengo un video y con ese video vamos a entender todas. ¿Por qué? Porque estas crisis, todas las variantes cambian es el orden de su presentación, de la presentación. Entonces, por ejemplo, podemos tener crisis tónico-clónicas, que primero tienen la fase tónica, después la clónica, o crisis clónico-tónicas, o clónico-tónico-clónico, en cualquier orden. Inclusive ya podemos tener mioclónicas, tónico-clónicas, ¿cierto? No se preocupen que ya vamos a ver el video, para que entiendan. También podemos tener, esto no es tan común, crisis de ausencia tónico-clónica, de crisis de ausencia a tónico-clónica. O sea, primero tenemos una crisis de ausencia normal, pero en vez de salir y tener una resolución total, tenemos una crisis tónico-clónica después. No es tan común, pero es importante porque aquí entendemos que pueden haber combinaciones, ¿cierto? Y que una crisis de ausencia puede evolucionar a una crisis tónico-clónica, ¿cierto? Básicamente, pues por su compromiso, pues como cerebral generalizado. Bueno, acá tenemos una mioclónica, tónico-clónica. Vamos a ver que la paciente empieza con una fase mioclónica, después tónica y después clónica. Yo les voy a ir diciendo cuál es cuál. Ahí empezó mioclónica. Ahí ese es el clásico movimiento mioclónico. Ahí se quedó tónica. Tónica. Ahí ganaron los músculos anteriores. Que está tónica, tónica. Y empezó clónica. Esa es la fase clónica. ¿Ok? Y así pues esta crisis duró como 1 minuto y medio, más o menos. Sí, ahí se quedó en toda la fase clónica larga. ¿Listo? Entonces con este video entendemos que puede haber tónico-clónica sin la fase mioclónica, puede ser clónico-tónica, o sea, puede ser realmente en cualquier orden, ¿cierto? Este video es el que más como claramente se ve y por eso pues se los pongo para poderles explicar las otras. ¿Ok? Entonces son como los movimientos clásicos de crisis tónico-clónicas y sus variantes. ¿Ok? Ya en otras crisis generalizadas tenemos las crisis mioclónicas generalizadas, que no son como las mioclónicas que vimos, sino que son más breves. O sea, son sacudidas breves, tipo descarga, se dan por una contracción muscular súbita
y pues cada sacudida dura milisegundos. Ahorita vamos a diferenciar la de otra, que es el espasmo epiléptico, que dura de 1 a 2 segundos. ¿Ok? Vamos a verlo. Mire, es muy breve. Es la misma paciente, solamente que pues presentó una crisis más breve. Miren ahí, espere. Ahí. Esa es. Hay alteración del estado de conciencia. Pueden haber ataques que se llaman drop attack, ¿cierto? Que el paciente tiene un vaso, cualquier cosa y lo suelta, se le cae, pero no hay alteración del estado de conciencia. ¿Okay? La crisis clónica generalizada es ahora sí como la clónica que vimos, la fase clónica en la que se quedó la paciente, esa es una crisis clónica. Empieza clónica y termina clónica. ¿Okay? La crisis mioclónica negativa es realmente difícil de explicarlo, pero se caracteriza como, es parecido a esa convulsión mioclónica, pero en vez de ser como movimientos positivos, como podemos ver en esta paciente, aquí, que tiene movimientos como hacia, como positivos, como si estuviera haciendo fuerza, así, si los ven como positivos, la mioclónica negativa pareciera como que primero suelta y después como que sube un poquito, primero suelta, como si estuviera rebotando, una caída que rebota. Después tenemos los espasmos epilépticos generalizados, que son flexiones y extensiones de movimientos, ¿cierto? Que duran más de 2 segundos. Básicamente, la crisis tónica, perdón, la mioclónica es que el músculo se contrae, ya sea los músculos agonistas, los antagonistas y ya, ¿cierto? O sea, espasmo. Pues ya, no sé, pareciera, es confuso porque el espasmo es solamente, pues eso, un movimiento positivo, mientras que, perdón, el mioclónico es solamente como ese movimiento, ¿sí me entienden? Y esta crisis, el espasmo, es un movimiento positivo seguido de un movimiento negativo, o sea, un movimiento agonista y un movimiento antagonista. Por ejemplo, el paciente tiene un movimiento de los bíceps hacia adelante y después un movimiento como pues, hacia posterior, ¿cierto? O sea, se basa en dos fases, una que flexiona y otra que extiende. Se demora un poquito más y esa es como una de las diferencias que podemos encontrar. De todas maneras, las crisis generalizadas, estos subtipos, realmente algunos son difíciles de diferenciar. Y de todas maneras, el tratamiento inicial que nosotros vamos a hacer no cambia mucho. Entonces, si es clónica, mioclónica o es un espasmo, el tratamiento realmente vamos a ver más adelante que es el mismo. Bueno, tenemos también la crisis tónica generalizada, que es la fase tónica sin fase clónica, y básicamente el paciente queda con un espasmo continuo, ¿cierto? Puede durar de segundos a minutos. Puede ser más breve, puede ser solamente ocular, facial, o pues sí puede ser en formas intensas, como la que vimos anteriormente, la de la paciente, en todo el miembro superior. La crisis atónica generalizada es una pérdida súbita de la disminución pues, del tono muscular. Básicamente es como si se le apagara el músculo, se apagara. ¿Cierto? Los pacientes pareciera como si se hubieran apagado, se despagaban. Y la mioclónica atónica es que pues, el paciente tiene una fase mioclónica, así que empieza a tener los movimientos mioclónicos, y luego tiene su fase atónica, que pareciera como si se apagara, como les acabo de decir. ¿Okay? Básicamente es el orden en que se hace la primero mioclónica y después atónica. Y como vimos, hay unas que son difíciles de clasificar. Entonces, pues, por eso es que está la fase o el apartado de crisis sin clasificar. La información clínica es insuficiente, no tenemos pues testigos, no hay videos, no hay forma pues como de ver claramente. Eh, Esta definición se debe actualizar, ¿cierto? Cuando ya el paciente tenga un electroencefalograma durante 24 horas y una cámara grabándolo, ¿cierto? Así vamos a poder clasificarlo mejor. Pero con que nosotros digamos, bueno, esta crisis es focal o generalizada, tenemos mucho, porque en eso nos vamos a basar en el tratamiento.
Bueno, ahora ya sabemos las crisis, ¿cierto? Ya conocemos las crisis, ya conocemos qué nos podemos encontrar. Vamos a hablar entonces de la definición como tal de epilepsia. Y antes de eso necesitamos saber qué es una crisis no provocada. Una crisis no provocada es cuando sea una crisis y ya descartamos pues, todos los orígenes posibles, metabólicos, tóxicos, infecciosos, traumáticos o vasculares agudos. Tenemos que tener claro que cuando nos encontremos con esto, hayamos descartado todo esto, ya más adelante vamos a ver cómo descartamos. Pero cuando encontremos un paciente allí, sabemos que tenemos que mandarle a hacer un electroencefalograma en las primeras 24 horas. Y también tenemos que mandar un TAC ahí mismo en urgencias, ¿cierto? O donde pues tenemos que mandarle a hacer el TAC, ¿ok? Y si no pues no tiene conclusiones claras del TAC, pues podríamos complementar con una resonancia, ¿ok? En caso de una primera crisis, podemos considerar tratamiento cuando existe un riesgo importante de recurrencia. Ya vamos a ver más adelante cómo lo establecemos. Entonces, listo, ya sabemos que es una crisis no provocada. Entonces vamos a definir la epilepsia. Son al menos 2 convulsiones no provocadas, ¿cierto? 2 crisis no provocadas que ocurren con más de 24 horas de diferencia entre ellas, ¿cierto? No es que pasaron seguidas, ahí podemos pensar en otro diagnóstico que vamos a ver más adelante, las crisis en acúmulos, ¿cierto? Pero en este caso, para la definición como tal de hacer un diagnóstico de epilepsia, lo vamos a basar en este tiempo de 24 horas. Una crisis epiléptica no provocada solo con una y una alta probabilidad de sufrir más crisis, ¿ok? Y un diagnóstico de síndrome epiléptico. Si tenemos manifestaciones neurocutáneas pues, que nos llevan a pensar que hay un síndrome neuroepiléptico, pues entonces pues, tenemos un síndrome neurocutáneo que nos pueda producir epilepsia, pues eso también nos lleva a tener un diagnóstico. Esta tabla es muy práctica, porque esta tabla es del estudio MES que hizo la CEN, la Sociedad Española de Neurología, y básicamente nos muestra como 2 parámetros. Primero, por las cantidades de crisis, ¿cierto? Miramos que si tenemos una sola crisis, eso no nos da ningún puntaje, ¿cierto? Si tenemos de 2 a 3 crisis, eso nos da un punto. Si ya tenemos más de 4, casi que nos podría dar un diagnóstico de epilepsia. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un riesgo alto, ¿cierto? Significa que tenemos más de 2 puntos. O sea que casi que automáticamente eso nos podría dar un diagnóstico de epilepsia. Además del parámetro pues, de las crisis previas, también nos encontramos el parámetro que es el déficit neurológico, desarrollo o retraso en el trastorno, pues, en el aprendizaje, que eso nos da un punto, o un electroencefalograma normal. Entonces, si tenemos un paciente que tiene de 2 a 3 convulsiones cuando vino a consultar, pero tiene el electroencefalograma normal, bueno, ¿cierto? Eso ya nos puede llevar a un diagnóstico, ¿cierto? O tenemos un déficit neurológico, trastornos en el aprendizaje, eso también nos puede llevar a tener el diagnóstico más claro, porque ella nos daría más de 2 o más de 2. Entonces, pues, es como para tener en cuenta cómo podemos, o cosas que nos pueden influenciar en el diagnóstico, o sea, que nos pueden dar como peso en el diagnóstico. Bueno, esta imagen me gusta mucho, ya la conocía. Esta imagen, lastimosamente, no la sacaron con la nueva clasificación. Esta imagen la sacó la Liga Internacional en contra de la epilepsia, pero en el 2017. Miren que el inicio, pues cuando tratamos las crisis, tenemos crisis de inicio focal, crisis, ¿cierto? Sabemos que ya es focal, generalizada y desconocida, ¿cierto? Pero bueno, esta imagen es muy bonita porque nos abarca globalmente 2 parámetros, que son las comorbilidades del paciente y la etiología, ¿cierto? En todo tipo de crisis pueden haber muchas comorbilidades, ¿cierto? En pacientes ancianos pueden haber comorbilidades metabólicas, renales, endocrinas, más sí, pues endocrinas, de que diabetes, etc.
Y pues si fuera una etiología pues como infecciosa, inmunitaria, genética, ¿cierto? Que nos puede abarcar todos los tipos de crisis. Y esas crisis se pueden diferenciar en tipos de epilepsia. Básicamente nosotros definimos los tipos de epilepsia y la clasificamos según los tipos de crisis que tengan. Yo tengo diagnóstico de epilepsia, como ya lo acabamos de decir, ¿cierto? Como lo acabamos de definir. Y solamente presento crisis focales, entonces voy a tener una epilepsia focal. Y tengo pues puras crisis generalizadas, voy a tener epilepsia generalizada. Si un día tengo una crisis de ausencia y después tengo una focal, o después una generalizada tónico-clónica, después una focal así sin alteración del estado de conciencia, tengo una epilepsia combinada, generalizada y focal. Y si pues todavía no hemos definido los tipos de crisis, pues también está la opción de eh, la epilepsia pues desconocida, sin clasificar. Entonces, bueno, tenemos también, después de eso, o sea, a partir de los tipos de epilepsia, salen los síndromes epilépticos, que ya pues es como otro mundo realmente. Básicamente, con que nosotros sepamos esta clasificación y las comorbilidades que puede pues como tener a su alrededor, eso es lo más importante, lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso esta imagen es tan buena. Bueno, en cuanto a la epidemiología, sabemos que aproximadamente 50 millones de personas en el mundo tienen epilepsia. Puede presentarse a cualquier edad, pero la incidencia puede ser de distribución bimodal, o sea, en los extremos de la vida. Puede ser más frecuente en la infancia temprana y vuelve a aumentar la frecuencia de la incidencia en adultos mayores, especialmente entre 60 y 65 años en adelante. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque hay más comorbilidades. Tenemos que la epilepsia tiene una distribución pues, demográfica entre los países más pobres. Del 80% vive pues, o está distribuida en los países de bajos y medios recursos, y hasta un 70% podría lograr control si se hace un diagnóstico y tratamiento adecuados, ¿cierto? Es muy importante por eso es un diagnóstico adecuado, no clasificar una crisis que no estemos totalmente seguros y después que el paciente pues tenga dificultades en su tratamiento, en su calidad de vida. Y ya sabemos la diferencia entre epilepsia y crisis. Entonces tenemos que hasta el 10% de las personas de la población mundial puede presentar alguna crisis en su vida. Que no es que vayan a tener epilepsia, presentan una crisis. Bueno, ahora sí hablemos del abordaje. Principalmente, lo más importante es la realización cuidadosa de una historia clínica correcta y esto nos va a llevar pues, a un manejo adecuado y un diagnóstico adecuado. Si bien el electroencefalograma, la neuroimagen, nos puede dar una muy buena información, pero realmente lo que nos va a hablar como casi en todo es que pues, el 70%, el 80% de los datos más importantes nos los va a dar la historia clínica. Entonces, bueno, hablemos de la anamnesis. Tiene que haber una adecuada descripción del evento, ¿cierto? Eso es difícil. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener alteraciones de su conciencia y los acompañantes pueden estar sesgados porque el evento puede ser muy impactante. Entonces, pues puede ser que el relato sea inconsistente, puede que hayan duraciones exageradas, movimientos exagerados, movimientos que realmente no pasaron o que obvien movimientos que sí pasaron y que nos puede servir a nosotros, ¿cierto? Entonces, eso nos genera pues como un factor confusor y un gran reto pues como en parte del interrogatorio. ¿Qué datos fundamentales vamos a pedir? Si hubo pérdida o no del estado de conciencia, si hubo prodromos o síntomas previos, ¿cierto? ¿Qué sintió el paciente? ¿Qué auras de pronto tuvo durante, si recuerda? O sea, ¿qué descriptores tuvo durante el proceso, ¿cierto? Durante el evento. ¿Qué estímulos fueron los desencadenantes, como luces, algún susto,
un sobresalto. Sangre, ¿cierto? Pacientes que ven sangre y tienen reacciones emocionales fuertes, trauma. Tenemos también muy importante la relación con el sueño, ¿cierto? Pacientes que de pronto ese día tuvieron privación de sueño, como pues tuvieron trasnocho, tuvieron fiebre, una enfermedad sistémica, el consumo de alcohol y tóxicos y los fármacos. ¿Qué eventos útiles tuvo el paciente antes? Porque puede que el paciente haya consultado con una crisis tónico-clónica que, mejor dicho, toda la familia se asustó, fue más traumático, pero puede que el paciente antes haya tenido crisis de ausencias que hayan sido subestimadas, mioclonías así que de pronto hayan sido breves y no les hayan prestado atención. O puede que incluso haya sido como auras somatosensoriales, o incluso pues desconexiones breves, pues tipo ausencias. Es muy importante entonces preguntar eso y además después si el paciente tuvo, de pronto ya tiene un diagnóstico, ya le ha pasado antes, pues si pregunta cuándo fue la última vez que le pasó, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos que hacer una reconstrucción cronológica de lo que pasó, ¿cierto? ¿Cómo empezó? ¿Cierto? Cogamos el ejemplo ahorita. Empezó empezó mioclónico, después tónico y después clónico, ¿cierto? Entonces la evolución y la recuperación. ¿Hubo un estado posital? ¿No hubo un estado posital? Si nosotros nos encontramos en el estado posital, o sea, si vemos el paciente en el estado posital, también pues eso nos sirve mucho. Y pues los aspectos orientadores es más que todo recordar la clasificación, ¿cierto? Con la clasificación que expliqué ahorita, eh, podemos pues como, eh, sí, pues conocer si el nicho fue focal o generalizado, los automatismos, recordemos de pronto desviaciones cefálicas como la paciente que vemos que tiene una epilepsia focal, una crisis focal, eh, todas las características, clonías, mioclonías, y pues eventos pues de la cognición. Es muy importante que si los pacientes ya han tenido eventos previos, es importante educar a la familia que, listo, si es posible, grábale un video. Si tuvo la crisis, grábale un video porque eso ayuda mucho a la hora pues, de hacer el diagnóstico, porque acabamos de ver que realmente a lo que nosotros nos llegan, pues nos llegan los pacientes que ya están en un estado posital o que pues convulsionaron y están súper asustados, ¿cierto? Entonces es muy importante que si vuelve a pasar, grabar un video. O incluso si lo vamos a dar en urgencias, pues de pronto dejarlo con el electroencefalograma, que ya acuérdense que lo mandamos, tenemos que mandarlo, y se manda con el video. Bueno, importante, los antecedentes personales, ¿cierto? Ya vimos para el diagnóstico como tal de la definición de epilepsia, que es muy importante saber si el paciente tuvo hitos pues como si tuvo afectaciones en el desarrollo psicomotor, afectaciones en el rendimiento escolar, etc. Saber si tuvo antecedentes pues, de que ya le pasó antes, por ejemplo, con convulsiones febriles durante la infancia. Si tiene antecedentes de trauma craneoencefálico o infecciones como meningitis o encefalitis. Si hay comorbilidad psiquiátrica, depresión, ansiedad, trastornos bipolares. O comorbilidad neurológica. Pueden haber alteraciones isquémicas e incluso pues, hepáticas o renales que nos pueden llevar a toxicidad hepática o por electrolitos. Muy importante, si el paciente tiene epilepsia, saber qué antiepilépticos toma, cuáles ha tomado, si solamente ha tomado uno, se lo ha tomado, si los otros que tomó antes, por qué se los debe tomar. Saber que es importante pues como hacer como énfasis en eso, ¿cierto? Porque si el paciente pues ya tiene su diagnóstico, tenemos que ver cómo se le están tratando. Y si no se los dejó de tomar, por ejemplo, ¿cierto? Y otros fármacos que podríamos preguntar, ¿cierto? Otras sustancias, consumo de alcohol, otros tóxicos, medicamentos, que haya empezado hace poco o que haya dejado hace poco. Es muy importante porque hay medicamentos que cuando se dejan de golpe pueden generar el efecto rebote de disminuir el umbral convulsivo. O hay otros que lo hacen directamente. Entonces acá tenemos fármacos que disminuyen el umbral convulsivo. Tenemos antidepresivos como el bupropión o antidepresivos tricíclicos.
antipsicóticos como la clozapina, clorpromacina, haloperidol, analgésicos, el tramadol, muy importante el tramadol, la meperidina. El tramadol es muy importante porque se da mucho, la doctora me dijo que hiciera mucho énfasis en esto, porque incluso yo tuve un paciente que estábamos, pues que llegó pues con un cuadro gastrointestinal y una sinusitis, y pues tenía mucho dolor, entonces escalaron en el hospital, escalaron gradualmente pues la analgesia hasta llegar a tramadol. Y cuando le dieron tramadol tuvo un estado, pues una convulsión, ¿cierto? Entonces pues es importante pues como tener en cuenta este medicamento. Antibióticos, principalmente las penicilinas, el imipenem, el cebepime, las fluoroquinolonas y la isoniazida son conocidos pues por disminuir el umbral convulsivo. Los antihistamínicos de primera generación como la difenidramina también nos puede disminuir el umbral convulsivo. Broncohilatadores, la teofilina, la ciclosporina también, y el retiro brusco de alcohol, ¿cierto? Abstinencia por alcohol, por benzodiazepinas, barbitúricos, y si el paciente no está tomando los antiepilépticos, pues los antiepilépticos. Bueno, en cuanto a la valoración física, vamos a hacer primero una inspección general, ¿cierto? Vamos a buscar cualquier evidencia pues, de causas sistémicas, vamos a ver si está limitado al cerebro o si pues, es más generalizado. Principalmente ya vamos a ver más adelante que vamos a empezar con piel, pero pues claro, vamos a mirar la saturación porque muchos pacientes que llegan al servicio de urgencias en estado positral están muy desaturados, necesitan oxígeno y muy importante, no pueden mantener el oxígeno por debajo de 85. Esos pacientes se desaturan mucho, entonces es muy importante darles oxígeno. Mira, si tiene fiebre, nos puede llevar a una crisis sintomática aguda por meningitis, nos puede llevar a encefalitis, por ejemplo, o a otros diagnósticos, VIH, que nos puede llevar a una crisis sintomática aguda. Entonces la fiebre es muy importante, o crisis febriles. Muy importante la valoración hepática y la valoración renal. Ya vamos a ver eso más adelante en laboratorio, ¿cierto? Pero pues si el paciente está ictérico, súper ictérico y está hematizado, pues yo veo que es por ahí, ¿cierto? Yo me meto por ahí, ¿ok? Inspección cutánea es muy importante porque hay muchos síndromes cutáneos dismórficos, ¿cierto? Tenemos principalmente en adultos, vamos a encontrar también pues signos que pueda prevalecer la neurofibromatosis tipo 1, la esclerosis tuberosa, el Stroop-Weber, y ya pues vamos a ver en las fotos de como tal de cómo podemos encontrar la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa y el Stroop-Weber. Entonces aquí tenemos angiofibromas faciales y neurofibromas. Cuando veamos esto, pues podemos pensar en esclerosis tuberosa, la placa de Sjögren, podemos pensar también en esclerosis tuberosa, e incluso pues en angiofibromas también la neurofibromatosis tipo 1. Manchas café con leche, características de la neurofibromatosis, la mancha en vino de Oporto, es más característica de Stroop-Weber, efelides axilares o inguinales, que nos va a llevar a una neurofibromatosis, pues nos va a llevar a pensar. Y los fibromas periunguales, una neurofibromatosis tipo 1. Bueno, entonces ya vimos cómo generar la piel. Vamos a hablar entonces también de la exploración cardiovascular, que va a ser más principalmente enfocada en cómo hacer diagnósticos diferenciales. Principalmente pues síncopes, etcétera. Vamos más adelante pues los diagnósticos diferenciales, pero esta parte de la valoración física, o al menos pues la parte cardiovascular, es para diagnosticar o descartar diagnósticos diferenciales. La exploración neurológica es para buscar causas de crisis sintomáticas. Buscar signos indicativos de hipertensión intracraneal, focalizaciones que nos llevan a pensar en un compromiso cerebrovascular, alteraciones de la esfera cognitiva que nos lleven más a psiquiátrico o pues que nos aporten también al diagnóstico como tal de epilepsia. Entonces, bueno, la neurológica es para descartar, no, es para descartar crisis sintomáticas. ¿Okay? Ya vamos a ver qué son las crisis sintomáticas. La valoración del estado psíquico del paciente nos sirve para descartar diagnósticos diferenciales como la pseudocrisis de origen psicógeno. ¿Okay? En cuanto al laboratorio, vamos a mirar
pues que es muy importante, ahora sí, para descartar las alteraciones metabólicas tóxicas o sistémicas, ¿cierto? Son principalmente reversibles que tratamos la causa. Entonces, principalmente empezamos con la analítica de sangre, ¿cierto? Vamos a hacer el hemograma, los electrolitos, la glucemia, muy importante. Eso realmente es como las primeras cosas que tienen que hacer en un paciente que llegue convulsionando o que haya convulsionado, la glucemia, el perfil hepático, la función renal y el estudio tiroideo. En urgencias es importante añadir el lactato, la creatinquinasa y los factores inflamatorios, PSR y velocidad de cimentación glomerular. La gasometría, muy importante para definir el tratamiento en dónde se va a quedar el paciente, ¿cierto? Si tenemos que de pronto buscarle una UCI o podemos dejar una hospitalización. Mirar si de pronto, con la sospecha clínica, podríamos pensar en algún examen toxicológico, ¿cierto? Y pues es como muy importante saber que con esto podemos corregir. Lo podemos corregir si tratamos las causas. O sea, si el paciente ya no está convulsionando, pues tratamos la causa y no le tenemos que dar ningún medicamento. Eso lo vamos a hablar en crisis sintomáticas. Bueno, acá tenemos un cuadrito de las principales causas tóxico-metabólicas de crisis epilépticas. Más adelante vamos a volver a este cuadrito más objetivamente con las crisis sintomáticas agudas. Tenemos que el estudio de cefalorraquídeo, pues el líquido cefalorraquídeo no es como de rutina. Lo vamos a hacer cuando pensemos pues tengamos una sospecha meningia. También lo vamos a hacer pues en pacientes que tengamos una sospecha autoinmune, pero realmente en nosotros como médicos de atención primaria esto puede de pronto pasar a un segundo plano. O sea, lo podemos tener en cuenta con la infección meningia, pero como tal, en la epilepsia, así que lo hagamos de la rutina, no lo vamos a hacer. El estudio inmunológico, menos, ¿cierto? A no ser que estemos pensando en una enfermedad sistémica. Si este paciente tiene una afectación renal, es rápidamente progresiva. Le tenemos que hacer unos ANAS principalmente, ¿cierto? Tenemos que pensar en un lupus o en una vasculitis, le hacemos unos ANCAS, le hacemos los ENAS, ¿cierto? Y aquí viene pues como otra anécdota, digámoslo así. Teníamos un paciente de 32 años que tenía como una erupción cutánea y lo habían enfocado como lupus, pero le hicimos los ANAS y salieron negativos. Entonces, pues no, eso está raro, ¿cierto? Estamos como pensando más bien en una reacción alérgica porque le dieron dipirona, ¿cierto? Pero tenía una glomerulonefritis rápidamente progresiva, estaba en urgencia dialítica. Justo cuando estábamos discutiendo el caso, él empezó a convulsionar. Tuvo una convulsión clónica tónica. O sea, el orden fue al revés. Primero fue clónico y después terminó una fase tónica, perdón, pero terminó tónico y empezó clónico. Entonces, este paciente quedó con un espasmo laringio muy maluco, tuvieron que intubarlo, tuvieron que mandarlo a UCI, y era porque tenía un lupus atípico, los ENAs salieron positivos y tenía un estado metabólico muy grave, ¿cierto? Estaba en urgencia dialítica. Tenía la creatinina la tenía como en 10, realmente no recuerdo, pero estaba muy mal. Bueno, vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales. Para algunos más complejos es necesario la diferenciación con neuroimagen y electroencefalograma. Pero, por ejemplo, para un síncope, no vamos a mandar interconsulta pues, con neurología, ¿cierto? El síncope, sabemos que el síncope es algo que nosotros sí tenemos que saber y sí tenemos que hacer, porque tenemos que saber que es una pérdida transitoria de la conciencia con recuperación completa. Viene acompañado de unos prodromos característicos, como mareo, sudoración, visión borrosa. Entonces, pues, como esos síntomas vasovagales. Acá tenemos una tablita en donde, pues, podemos como dar más puntos, por ejemplo, para sospechar en síncope, perdón, tenemos más puntos para sospechar en crisis epiléptica versus síncope. Pues tenemos que el paciente tuvo mordedura de lengua,
estos síntomas descriptivos de déjà vu, estrés emocional, un giro cefálico, los movimientos pues, de extremidades, etcétera, o un estado posictal, nos lleva a pensar más, o todas las características que que conocimos de epilepsia, ¿cierto? Nos lleva a pensar más de epilepsia. Pues si tenemos mareo previo, diaforesis, esos síntomas vasovagales, si tenemos que el paciente tuvo la crisis después de estar sentado mucho tiempo, podemos pensar en una hipotensión ortostática. Y eso pues nos lleva más a pensar en síncope. La migraña, el aura migrañosa se puede parecer mucho a las crisis focales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo podemos diferenciar en varias cosas. Por ejemplo, la aura de la migraña puede durar de 15 a 60 minutos, mientras que en una crisis epiléptica dura menos de 2 minutos. Las alucinaciones visuales o la afectación visual de la migraña es más simple. Aparecen fosfenos, blanco-negro, son figuras simples, son punticos, mientras que en la crisis epiléptica son colores, alucinaciones más complejas. Entonces, básicamente, esto nos ayuda mucho, aparte que son más corticas. Tenemos pues todos los síntomas descriptivos ausentes, ya hubo automatismos, alteración de conciencia, afasia. Estos movimientos, pues estos descriptivos los tenemos negativos en migraña, mientras que en las crisis epilépticas las tenemos positivas, son frecuentes. Bueno, otro de los más importantes que son más difíciles son los trastornos del sueño, las parasomías. Pues realmente eso es un gran reto y pues tendríamos que de pronto tener una monitorización con electroencefalograma durante la noche, con video, para poder dejar como un diagnóstico claro. Los trastornos del movimiento como tics, distonias, también puede ser un reto muy grande. Pones el video de la niña, de la paciente, que vimos que tuvo una crisis focal sin alteración del estado de conciencia. Fácilmente una persona que no haya entrado a esta reunión podría pensar que es un tic, pero no. ¿Por qué? Porque, ¿y cómo lo podemos diferenciar? Realmente es difícil, pero lo podemos diferenciar. Lo podemos diferenciar porque casi siempre estos pacientes con epilepsia presentan auras más complejas, ¿cierto? Presentan auras que no se presentan en los tics. Y los prodromos son mucho más complejos, mientras que los prodromos de los tics y los trastornos del movimiento se traducen en como un ansia, un impulso como de moverse, ¿cierto? Entonces, realmente esto nos podría guiar mucho. El ictus, los déficits neurológicos transitorios vocales, ¿cierto? Podrían confundirse, podrían incluso ser hasta concomitantes, pero pues aquí predominan más los síntomas focales, las paresias, las parestesias, que más movimientos convulsivos, ¿cierto? Y pues si tenemos así como un trastorno de pronto más cognitivo, como por ejemplo la afasia, la amnesia global transitoria, que son más largos, ¿cierto? Los ictus por lo general son muy largos o más largos que una crisis epiléptica. Entonces la duración también es muy importante como para hacer esta diferenciación. Las crisis psicógenas, básicamente, es muy difícil, hay que hacer un electroencefalograma, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar del abordaje de urgencias, ¿cierto? Ya hablamos de que nos llega un paciente, ya sea a urgencias o a consulta, y nosotros le hicimos toda la anamnesis. El paciente ya dejó de convulsionar. Ahora, pues ya dejó su crisis. Ahora vamos a hablar de las crisis sintomáticas, perdón, de las crisis urgentes, ¿cierto? Que nos puede llegar al servicio de urgencias mucho más graves y las podemos presenciar más fácil. Como por ejemplo, bueno, acá les quiero hacer una aclaración y es que estas son las que suceden con lo que hemos hablado, que ya hemos descartado. Acá es cuando encontramos eso que queríamos descartar, cuando encontramos alteraciones metabólicas, tóxicas, estructurales, infecciosas, inflamatorias, vasculares, autoinmunes. Entonces, listo, aquí es cuando tenemos una crisis sintomática. Esto lo vamos a tratar con los medicamentos, que son los medicamentos P, ¿cierto? Son los medicamentos que vamos a hacer el tratamiento inicial para la crisis crónica, ¿cierto? La interrupción de estas crisis las vamos a hacer
cuando la crisis esté rozando con el estatus epilépticos que ya vamos a ver más adelante. Básicamente, para adelantarles y que estén claros, como mientras que les estoy explicando, vamos a detener las convenciones, ¿cierto? Y vamos de pronto, si el paciente tiene un riesgo de recurrencia mientras que pasa la crisis, vamos a darle los medicamentos P. ¿Listo? Entonces, en el trauma craneoencefálico, vamos a considerar que es un trauma, una crisis sintomática aguda en la primera semana, pero podemos agrandar el tiempo cuando tenemos hematomas subdurales, cirugías, que nos puede pues como permitir considerar crisis sintomáticas de hasta un mes. ¿Listo? En este vamos a una excepción. Para ningún otro vamos a hacer una profilaxis. Para TEC moderado o grave, vamos a hacer una profilaxis anticonvulsivante. Le vamos a dar levetiracetam 1 gramo en bolo, intravenoso en bolo, y luego le vamos a dar 500 miligramos intravenoso o vía oral cada 12 horas durante 7 días o el tiempo pues que consideremos como posible una crisis sintomática aguda, ¿cierto? Antes hacíamos la profilaxis con fenitoína, pero se demostró que tenía más toxicidad, más interacciones y también podría generar complicaciones o secuelas cognitivas. Entonces, el levetiracetam es como el que manda aquí. Bueno, en cuanto a las meningitis o meningoencefalitis y también las otras infecciones que vamos a ver ahorita, tenemos que evitar fármacos inductores enzimáticos, como cuáles, fenitoína, carbamazepina y fenobarbital. Aquí, ¿qué les vamos a preferir? El medicamento P que hemos mencionado hasta ahora, el levetiracetam. Si no hay levetiracetam, podemos dar la cosamida. La cosamida tiene un problema que tiene un gran potencial proarrítmico. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta pues, si hay contraindicaciones cardíacas. En la infección por VIH es lo mismo. Vamos a evitar fármacos inductores enzimáticos y vamos a preferir levetiracetam, lacosamida, topiramato o pues, GABAérgicos. También aquí vamos a hablar del segundo medicamento P, que es el ácido valproico, el valproato. Entonces, hasta ahora hemos hablado del levetiracetam y el valproato. Pero en infección por VIH, principalmente el levetiracetam, ¿cierto? Bueno, consideramos que es una crisis sintomática aguda con infección de VIH, si el paciente está en estado de SIDA, si hay infección por oportunistas o alteraciones metabólicas graves causadas pues, por la infección por VIH. Cuando tenemos acceso a tuberculomas, lo mismo, porque tenemos que dar medicamentos antibióticos. Entonces, tenemos que evitar afeinitoína, carbamazepina y fenobarbital, ¿cierto? Aquí vamos a preferir el levetiracetam nuevamente. Tóxicos y abstinencias. Tenemos una intoxicación por cocaína y el paciente empieza a convulsionar por anfetaminas. Lo indicado serían benzodiazepinas. Y si tenemos una crisis por una abstinencia a benzodiazepinas o a GABAérgicos o a alcohol, también vamos a dar benzodiazepinas. Los metabólicos, pues acá tenemos como menos consideraciones porque realmente se trata con la resolución del problema, igual que todos. Solamente que estamos acá, este apartado es para saber cuándo se considera, mejor dicho, una crisis sintomática aguda en esos contextos. El metabólico, pues cuando está descompensado metabólicamente. En fiebre, pues cuando tiene una temperatura mayor a 38 y no tiene infección meningia. Si no, sería pues caería dentro de la otra crisis sintomática como la infección meningia. En esclerosis múltiple se considera en los primeros 7 días de un brote. En ACV isquémico hemorrágico se considera durante la primera semana. En neurocisticercosis se considera cuando está el cisticerco pues, en el estadio vesicular, granular o transicional degenerativo. Cuando ya están calcificados no se consideran crisis sintomática aguda. Se pueden dar convulsiones, claro, igual que pues, con una ACV, las secuelas, pero son secuelas, no son crisis sintomáticas agudas. La malaria, ¿cierto? Mientras que haya fiebre y parasitemia. Las enfermedades sistémicas autoinmunes se consideran pues en brotes o fase activa, ¿cierto? Si tenemos el ejemplo del paciente que les conté,
el paciente pues tenía una fase activa, ese lupus estaba súper activo atacando el riñón. Pero si bien tuvo como relación metabólica, pues también pues sí estaba en fase activa. Entonces también pues por ese lado. Ahora sí vamos a mirar mejor esta tableta. Vamos a mirar la hipoglicemia y la hiperglucemia. Si tenemos un paciente menos de 36, pues esos son como valores propuestos realmente, en donde es más probable presentar estas crisis sintomáticas agudas. Entonces, pues tenemos un paciente con menos de 36 o más de 450 miligramos por decilitro, un paciente que puede convulsionar. Si tenemos un paciente con cetoacidosis o con en estado hiperosmolar, también. Hipernatremia, menos de 115 o más de 145, son muy clásicos como tal de presentar crisis sintomáticas. Miremos que es más común en hipernatremia, o es más grave, por ejemplo, tener hipernatremia porque es casi en el límite. Mientras que la hiponatremia, pues tiene que ser una hiponatremia severa. ¿Okay? La hipocalcemia, menos de 5. Insuficiencia renal, por ejemplo, con una creatina más de 10. Se puede dar con menos, ¿cierto? Esos son valores propuestos, pero pues como para darnos una idea, una creatina en 10 es demasiado. Un BUN en 100, mayor a 100, es demasiado. Una hepatopatía, ¿cierto? Que nos puede dar un amonio altísimo, ¿cierto? Una encefalopatía hepática. Y pues los otros que ya mencionamos mucho, que son los tóxicos, ¿cierto? O las abstinencias. Bueno, hablemos de las crisis urgentes, que se dividen entre estatus epilépticos y crisis en acúmulos. El riesgo, pues, o nos vamos a clasificar, no vamos a determinar el riesgo de que un paciente tenga estatus epiléptico en una convulsión que no tenga manifestaciones clínicas observables con la escala A. Y esa escala también nos sirve para estimar el riesgo de que un paciente con crisis epiléptica convulsiva pues nos llegue a un estatus epiléptico. Vamos a ver esta tableta, muy buena también, muy práctica. Esta ya la vamos a ver más adelante. Esta es para definir el estatus epiléptico. ¿Okay? Tenemos el T1 y el T2. El T1 es el tiempo en donde el cuerpo, los mecanismos de regulación no fueron capaces de detener la crisis. Entonces, por ejemplo, un estatus epiléptico convulsivo es mayor a 5 minutos. Cuando es focal, mayor a 10. Focal, sin alteración del estado de conciencia, de 10 a 15 minutos. Básicamente, con este número se define estatus epiléptico. ¿Okay? Y el T2 es un tiempo que se nos presenta como para saber que después de este tiempo el paciente lleva convulsionando más de 30 minutos, el paciente va a tener, o el riesgo es muy alto de que tenga alteraciones, pues como secuelas cognitivas irreversibles, secuelas neurológicas irreversibles, ¿ok? Entonces es muy importante saber esto porque pues el tiempo de actuación es crucial. Ya vamos a ver más adelante cómo vamos a actuar. Listo. Las crisis en acúmulos se definen como más de 3 crisis en 24 horas, pues 3 o más crisis en 24 horas, 2 o más crisis en 6 horas, o 2 crisis, más de 2 o más crisis en 24 horas, pero que se recuperó completamente. ¿Okay? El estado epiléptico refractario es que no responde a pesar de los fármacos antiepilépticos. Y el superrefractario es que no responde tras 24 horas. Pero el paciente pues, se pueden morir. Esta es la escala en práctica. Las primeras 3 nos sirven para, más que todo, definir si el paciente tiene un estatus epiléptico o no convulsivo. El paciente puede tener una focalización, un estatus epiléptico focal. Entonces nosotros decimos, bueno, el paciente tiene el lenguaje normal. Sí, nos da un punto. Desviación ocular. Sí, nos da otro punto. Automatismo, sí, nos da otro punto. Ahí ya nos pasamos durísimo de la AN1, más de 1. Ese paciente, si ya ese tiempo con esas características es muy probable que tenga un estatus epiléptico no convulsivo. Y el último nos sirve para, pues, como definir la probabilidad de que ese estatus el epiléptico convulsivo, o perdón, de que esas crisis convulsivas se conviertan en un estatus epiléptico. Entonces, si tenemos de 0 a 1, pues es poco probable que se convierta en un estatus epiléptico.
2 crisis nos da 1. Entonces ahí podríamos empezar. Pues si tenemos más de 2 crisis, es muy probable que ese paciente termine un estatus epiléptico. O sea, un paciente con una crisis en acúmulos es muy probable que evolucione en un estatus epiléptico continuo. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos un paciente de esos? Lo más importante es la preservación de la vía aérea. Estos pacientes pueden tener un espasmo laringio muy maluco, pueden tener una saturación continua muy marcada, ¿cierto? Después de la crisis se puede recuperar, pero si no, hay que portarle oxígeno y hay que mantener una saturación mayor a 85. La intubación es necesaria si el paciente pues, tiene un compromiso ventilatorio persistente, como este paciente que les conté que con espasmo laringio, tocó intubarlo. Si el paciente pues, no se puede proteger la vía aérea, ¿cierto? Está en un espasmo. O si ya más adelante, le vamos a ver más adelante que si el paciente no sale, hay que anestesiarlo, hay que sedarlo. Entonces ahí también hay que intubarlo. Otra cosa importante, si se puede, si el paciente ya paró de convulsionar, se asegura el acceso venoso, ¿cierto? Si no, ya vamos a ver más adelante que hay intramuscular. Importante, medida de glucemia, ¿cierto? El paciente puede estar en un estatus por hipoglicemia, se morirá. Retirar objetos, ropa que pueda dañar al paciente, ponerle en una posición de seguridad cuando ya haya dejado de convulsionar, ¿cierto? No le vamos a forzar esa posición, que se va a mover. Entonces hay que esperar a que pare, ¿cierto? En caso de una crisis en acúmulos, en estatus epiléptico, pues no podemos hacer nada, ¿cierto? Anotar tiempos de actuación, ¿cierto? ¿Cuánto duró la crisis? Es muy importante. Si el paciente tomaba fármacos antiepilépticos, pues que se los tome. Las benzodiazepinas, la administración precoz de benzodiazepinas es muy importante. Las benzodiazepinas que tenemos de administración rápida, no por vía intravenosa, porque a veces es imposible coger una vena, es midazolam nasal, oral, intramuscular. Puede haber lorazepam oral o diazepam rectal, ¿cierto? También pues, está intravenoso, pero pues acá no podemos, ¿cierto? Entonces, el más efectivo es midazolam intravenoso. Es mejor que el diazepam rectal, es mejor que el nasal, entonces es mejor el intramuscular, ¿ok? Midazolam intramuscular. Entonces, bueno, aquí es lo que vamos a hacer. Vamos en los primeros 5 minutos, le vamos a dar benzodiazepina. O sea, si tenemos que el paciente que tiene una crisis que tienen por ahí 2 minutos y es una que para, yo no le meto el midazolam todavía, pero voy llamando para que le pongan midazolam, pues para que lo preparen. Ya va llegando a los 5 minutos, no, pongámosle el midazolam, le vamos a dar 10 miligramos intramuscular. Si con eso no para, le vamos a volver a dar la dosis de benzodiazepina y le vamos a añadir levetiracetam o ácido valproico. El levetiracetam le vamos a dar 60 miligramos por kilogramo intravenoso, dosis única, y el ácido valproico le vamos a dar 40 miligramos por kilogramo, dosis única. Si después de los 20 minutos, después de estos medicamentos, no para la crisis, hay que anestesiarlo, listo. Hay que buscarle una UCI al paciente, si es tónico crónica, si es crisis focal, pues se le puede dar ketamina o pues se le pueden estos anestésicos. De todas maneras, también hay que buscarle UCE o UCI. Se les da pues las dosis de carga de los anestésicos y pues ya el paciente en UCI pues puede estar súper refractario. O sea, pero o sea, si llegan a este punto, pueden llegar con secuelas muy graves o pueden salir con secuelas muy graves. Bueno, ¿cómo vamos a iniciar? Entonces, ya sabemos qué hacer en una urgencia. ¿Cómo vamos a iniciar entonces el tratamiento antiepiléptico crónico? Nos llega un paciente, el neurólogo es fin de semana, entonces no hay neurólogo, estamos en un pueblo, entonces necesitamos que ese paciente tenga un fármaco antiepiléptico, antes que tiene valoración con neurología, ¿cierto? Incluso puede que el neurólogo lo valore y lo deje. La primera opción siempre es hacer monoterapia, ¿cierto? Siempre, casi siempre, o en al menos la mitad de los pacientes, esos pacientes pues, con monoterapia no van a presentar más crisis. Y además, esto mejora la adherencia al tratamiento, porque pues se tiene que tomar solo una pastilla y eso pues, mejora mucho la calidad de vida de los pacientes. Además, como solamente es un medicamento, los efectos adversos son mucho menos, ¿cierto? Hay menos influencia pues, de otros fármacos. Pero otra vez vamos a hablar de los medicamentos P, el medicamentos P, ¿cierto? En crisis focal no sirve el ácido valproico y el levetiracetam. No sirve el carbamazepina, la escarbazepina,
pero ya sabemos que son inductores enzimáticos. Entonces, sabemos que más adelante, si el paciente tiene una amigdalitis, puede haber una afectación pues, por estos medicamentos. Entonces, lo más seguro es ácido valproico o levetiracetam. Ya vamos a ver más adelante qué implicaciones puede tener el ácido valproico, pero son como los más seguros que podemos presentar en este caso. En generalizada, igual. Estos dos fármacos sirven mucho para todas las crisis porque los mecanismos de acción son en canales de sodio, en canales de cloro, en GABA, modulan también la liberación de glutamato, o sea, nos sirven para todo. En crisis de ausencia se vamos a tener unas excepciones. En crisis de ausencia no nos sirve el levetiracetam. Entonces tenemos que saber, tenemos que tener muy claro cuál es el que pueden haber crisis de ausencia con tónico-clónica, ¿cierto? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Pero entonces, en crisis de ausencia vamos a dar ácido valproico o etoxumida. Listo. A la motrigina la vamos a dar si no podemos dar ácido valproico. Listo, la vamos a dar también el ácido valproico cuando no se puede dar. Pero hay un problema, la etoxumida no sirve si también hay crisis tónico-clónicas. Entonces, lo que les acabo de decir, si no podemos dar ácido valproico, no podemos dar etoxumida porque hay tónico-clónicas generalizadas, nos tenemos que ir por la motrigina. Entonces, este dato es un diferenciador, ya sabemos, y todos van a quedar con este mensaje en la charla que vamos a dar ácido valproico y levetiracetam, ¿cierto? Menos en crisis de ausencia cuando no podemos dar ácido valproico. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a utilizar la motrigina. ¿Listo? En las crisis mioclónicas, de la misma manera, el valproato es superior al levetiracetam, sin embargo, se puede utilizar. Muy importante saber qué fármacos como la carbamazepina, gabapentina, pregabalina, la motrigina, nos pueden empeorar las crisis mioclónicas. Entonces, yo tengo un paciente que yo presencié una crisis tónico-clónica, pero también tiene una mioclónica de vez en cuando. Es más seguro darle ácido valproico o levetiracetam, ¿cierto? Porque, pues, estamos mirando que estos otros fármacos que nos sirven para estas nos empeoran esta. Entonces, eso refuerza más como el mensaje del tratamiento. Estos son los más seguros para todas las crisis, menos para las ausencias, acuérdense. Entonces, bueno, crisis tónico-clónicas atónicas, valproato, levetiracetam. Listo. Evitamos gabapentina, pregabalina, vigabatina, oscarbazepina. En mujer con edad fértil, acá viene el otro punto que quiero que se queden, es que el valproato no se usa, tiene un alto riesgo teratogénico. Acá vamos a preferir la motrigina o levetiracetam. Entonces, si llega un paciente con una crisis de ausencia, no le podemos dar valproato, tampoco le podemos dar levetiracetam, tenemos que dar la motrigina, ¿cierto? Y no se la podemos dar porque pues realmente si tiene una tónico-clónica adicional, pues no la puede empeorar, ¿ok? Este manejo, pues realmente en mujer con edad fértil lo podemos hacer si es generalidad, pues con la motrigina o levetiracetam, ¿cierto? Pero de todas maneras esos pacientes son más complicados, ¿cierto? Tiene que ser prioritario que tengan un manejo, pues, con neurología y ginecología, ¿cierto? Tiene que ser individualizado. Tenemos que conocer las preferencias, el paciente quiere tener hijos, con qué quiere planificar. Entonces, en mujer no fértil es muy importante. ¿Por qué? Porque pues también nos puede influenciar en los métodos anticonceptivos. Los inductores enzimáticos reducen la eficacia de los anticonceptivos. Entonces, si nosotros nos encontramos, es otro escenario, nosotros nos encontramos en consulta con un paciente, una paciente, por ejemplo, que el neurólogo le haya puesto carbamazepina y tiene un anticonceptivo hormonal, nosotros no lo podemos pillar, ¿cierto? Tenemos que sugerirle un DIU con levonorgestrel o acetato de medroxiprogesterona. Entonces son cosas que también es importante saberlas, porque si bien ya vimos que en una mujer vamos a mandar ácido valproico, no vamos a mandar levetiracetam, no vamos a mandar ácido valproico ni estos. Es importante que si nos encontramos con esto en algún momento, pues sepamos qué sugerir. ¿Listo?
Con la tiracetam, la colamida, pregabalina, se aceptan más métodos. Otra cosa, la lamotrigina ya la mencionamos, es muy importante porque la vamos a utilizar en algún caso con crisis de ausencia, con neoclónicas. La lamotrigina disminuye los niveles de estrógenos. Entonces, es algo que, que tenemos que tener también muy en mente. En adulto mayor, pues ya esto es como a modo de conclusión. No se debe acceder como, no se debe asumir como un evento aislado, debe buscarse como una causa de fondo, la vascular, estructural, metabólica o incluso por polifarmacia, ¿cierto? Es muy importante, pues, en estos pacientes lo más común son los diagnósticos diferenciales como el síncope, el delirium, los trastornos metabólicos, los eventos cardiovasculares, etcétera. Es muy importante hacer un abordaje geriátrico estructural, pues general, ¿cierto? Donde vamos a valorar la cognición, la fragilidad, el riesgo de caídas que puede tener este paciente, sus comorbilidades, muy importante la polifarmacia. Aquí lo más importante en estos pacientes es de pronto evitar una iatrogenia, interacciones farmacológicas, y lo más importante es que le podemos controlar las crisis, pero que no vayamos a afectar mucho posiblemente la cognición o la funcionalidad del paciente, porque podría afectar directamente su calidad de vida. También, pues, como a modo de conclusión, la farmacoresistencia. Eso es, pues, un paciente que llegue a ser valorado por farmacoresistencia, un paciente que ya está con neurología, ¿cierto? Pero pues lo que así como a modos académicos, pues es importante que hay que descartar la pseudoresistencia, ¿cierto? Tenemos un paciente que tenemos un diagnóstico equivocado, tiene una crisis focal asimétrica, pero resulta que le estamos dando, o el neurólogo le está dando un medicamento enfocado precisamente en crisis generalizada, ¿cierto? Porque de pronto hicimos un mal diagnóstico y dijimos que era generalizado, mentiras que no, era focal asimétrico, ¿cierto? Entonces, eso puede ser un diagnóstico que nos puede llevar a una supuesta farmacoresistencia, que el paciente, a pesar de los fármacos antiepilépticos, no esté como respondiendo. ¿Listo? Que haya una dosis insuficiente, mala tolerancia, haya interacciones metabólicas con otros medicamentos, falta de adherencia, o que los mecanismos desencadenantes como la privación de sueño, alcohol y tóxicos no se hayan pues, corregido. El paciente pues, está muy juicioso tomándose los medicamentos, pero se intoxica con alcohol o otras sustancias. Es muy importante pues, corregir eso. Cuando se confirma el paciente, el neurólogo tiene que remitirlo a epileptología. Imagínense. Entonces, este manejo es más complejo porque incluso se puede valorar opciones no farmacológicas, quirúrgicas, etc. Bueno, ya pues para finalizar, el pronóstico, tenemos que entender que no debe como entenderse el diagnóstico de epilepsia de una forma fatalista. Sabemos que la monoterapia en muchos pacientes funciona. Si se hace un buen diagnóstico, si lo diferenciamos bien, pues, y le damos el tratamiento oportuno, podemos darle buen manejo y pues puede tener un buen pronóstico. Debemos de controlar los efectos adversos y tener en cuenta los efectos adversos de los fármacos antiepilépticos, ¿cierto? En mujeres tenemos que tener muy en cuenta la parte del ácido valproico. Incluso también en hombres el ácido valproico tenemos que vigilar muy bien que no nos vaya a hacer una encefalopatía, ¿cierto? Porque puede aumentar los niveles de amonio. Entonces también como cosas muy importantes que tenemos que tener nosotros en cuenta con estos fármacos. Comorbilidades también pueden influir en el pronóstico, ¿cierto? Si el paciente ya vemos en ancianos y tienen comorbilidades, pues en movimiento, fragilidad, o en jóvenes, pues puede haber depresión, ansiedad, trastornos del sueño, medicamentos pueden producir deterioro cognitivo, también la parte social es muy importante, entonces pues eso también influye realmente en la calidad de vida y en el pronóstico que puede tener un paciente con epilepsia. Y así como para finalizar, el objetivo no es como solo reducir las crisis, sino preservar la seguridad, la independencia y la funcionalidad del paciente. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.
David, muchísimas gracias. Perdón, ahí se me escucha bien.